Esto no fue un desliz, fue un aviso. Donald Trump llegó tarde a Davos y, en minutos, convirtió el escenario en algo incómodo. Se burló de las gafas de Emmanuel Macron, ridiculizó al primer ministro de Canadá, menospreció la soberanía suiza, incluso se mofó de Dinamarca por la Segunda Guerra Mundial. Parecía caótico, parecía un show, pero ahí está la paradoja. Mientras todo sonaba improvisado, el mensaje avanzaba con una lógica fría y reconocible. Y esto sí te afecta a ti, porque Trump no estaba hablando solo a líderes o millonarios, estaba redefiniendo quién cuenta como parte del Occidente que, según él, se está perdiendo. Cuando dijo que partes de Europa ya no son reconocibles, y no en un sentido positivo, no describía un viaje, marcaba una frontera invisible, no habló de leyes, habló de decadencia, de cultura, de amenaza, y se colocó a sí mismo como el último defensor. Pero aquí está lo inquietante. Lo más importante de su discurso no fue lo que gritó, sino lo que dejó implícito, y casi nadie quiso escuchar. El evento central no fue un estallido ni una amenaza directa, fue un patrón. Trump no presentó un plan detallado ni anunció una política concreta. Seleccionó fragmentos, insinuaciones, comentarios que juntos dibujan algo más grande. En Davos habló de un Occidente construido por una cultura muy especial que, según él, sacó a la humanidad de la oscuridad y advirtió que esa cultura era frágil, que estaba bajo ataque. Pero fíjate en cómo lo hizo. Nunca definió qué era esa cultura, nunca dijo quién podía acceder a ella. Solo repitió que estaba desapareciendo. Dijo que partes de Europa eran irreconocibles. Dijo que el continente no va en la dirección correcta y señaló una causa sin nombrarla del todo: la migración. Esto no apareció como un debate de políticas públicas ni como un dilema humanitario. Fue presentado como erosión, como pérdida, como algo que se infiltra y debilita. Y aquí es donde la historia se reconfigura, porque cuando un problema se describe así, las soluciones dejan de ser técnicas y se vuelven existenciales. Ahora observa lo que Trump nunca dijo explícitamente. Trump hizo una afirmación central, aunque envuelta en ambigüedad, que la grandeza occidental no proviene de instituciones, ni de leyes, ni de democracia. Proviene de algo anterior, algo heredado. En Davos insistió en que Occidente surgió gracias a una cultura muy especial, que llevó al mundo de la oscuridad a la luz. No fue una frase casual, es una línea ideológica. Cuando afirmó que ciertas partes de Europa ya no son reconocibles, no habló de edificios ni de idiomas, habló de identidad. Y cuando añadió no en un sentido positivo, cerró cualquier interpretación neutral. El cambio, según él, es degradación, no evolución, no adaptación. Aquí el detalle clave: nunca explicó qué hace especial a esa cultura ni cómo se protege, porque no necesitaba hacerlo. Para quien entiende el código, la palabra cultura funciona como sustituto. Dice cultura, pero evita decir raza. Dice civilización, pero evita decir pureza. Y ahora nota lo que falta. No mencionó pluralismo. No habló de integración, no habló de derechos. En un foro global dedicado al futuro, Trump habló como si el pasado fuera el único refugio posible. Pero aquí es donde la lógica se endurece y el discurso deja de ser retórico para volverse peligroso. Lo que siguió fue una escalada silenciosa. Trump no levantó la voz, no hizo amenazas explícitas, normalizó ideas que hace años habrían provocado un escándalo inmediato. Comparó el presente con un pasado idealizado, insinuando que las civilizaciones solo prosperan cuando se mantienen intactas. El cambio, en su marco, no es señal de vitalidad, sino de decadencia. Esta forma de hablar no es nueva. A lo largo de la historia, los proyectos políticos más agresivos rara vez empiezan con órdenes claras. Empiezan con relatos, con la idea de que algo valioso se está perdiendo y que nadie más se atreve a decirlo. En Davos, Trump hizo exactamente eso. Presentó la diversidad no como una realidad compleja, sino como una anomalía reciente, algo que no debería ser normal.
Y aquí está el giro inquietante. Cuando una situación se describe como anormal durante suficiente tiempo, corregirla deja de parecer extremo. Se vuelve necesario. Lo que antes era impensable empieza a sonar razonable. El lenguaje suaviza el impacto, pero el resultado es el mismo: preparar el terreno. En ese momento, el discurso dejó de ser solo europeo. Trump giró la mirada hacia Estados Unidos y ahí la abstracción se convirtió en algo mucho más concreto. Cuando Trump llevó esa lógica a Estados Unidos, el mensaje dejó de ser difuso. Señaló directamente a los inmigrantes somalíes. Habló de fraude, de criminalidad, de incapacidad para integrarse. Cuestionó si personas provenientes de ciertas culturas podían, siquiera en teoría, formar parte de una sociedad moderna. No fue un comentario aislado. Fue una aplicación práctica de todo lo anterior. Aquí está la contradicción que cambia la forma de verlo todo. Trump hablaba de cultura, pero actuaba sobre personas concretas. Decía preocuparse por la cohesión social, pero describía grupos enteros como inherentemente inferiores. Sugirió que algunas culturas nunca han construido nada de valor y por lo tanto no tienen un reclamo legítimo sobre Occidente. Eso no es política migratoria, es jerarquía. Observa la coherencia interna. Si la prosperidad occidental no se aprende, sino que se hereda, entonces no puede ser compartida. Si no puede ser compartida, entonces la exclusión deja de ser discriminación y pasa a ser protección. En ese marco, la deportación no es castigo, es defensa. Y aquí está la frase que lo deja todo claro: Occidente no se adopta. Se nace dentro de él. Cuando esa idea se acepta, las consecuencias dejan de ser teóricas. Y el siguiente paso ya no depende del lenguaje, sino del poder. A partir de ahí, las piezas encajan rápido. Trump ya había insinuado antes esta visión, hablando de malos genes y amplificando teorías sobre el gran reemplazo. En Davos dio un paso más. Exportó esa lógica al resto del mundo. Europa, dijo, enfrenta el mismo destino si no retoma el control de su población. No fue una advertencia económica, fue demográfica. La influencia detrás del mensaje no pasó desapercibida. La narrativa de una civilización occidental pura, con una línea directa desde la antigüedad clásica hasta hoy, lleva años circulando en su entorno. Es una historia limpiada de conflictos, de mezclas, de intercambios. Una historia donde los logros pertenecen a nuestros antepasados y los demás aparecen como intrusos tardíos. Aquí es donde todo se acelera. Esta forma de pensar ya no vive en los márgenes. Se repite, se amplifica, se normaliza. Figuras con enorme alcance la presentan como simple realismo. La idea de que ciertos grupos están desapareciendo y deben defenderse pasa de ser extremista a sonar urgente. Y cuando el miedo se convierte en marco dominante, las decisiones cambian de velocidad. La exclusión se justifica. La selectividad se celebra. La protección se vuelve condicional. La pregunta ya no es si esta visión existe, es qué ocurre cuando empieza a guiar acciones concretas en tiempo real. Aquí es donde deja de ser abstracto y te alcanza directamente. Porque cuando un líder describe la cultura como herencia y no como participación, las consecuencias bajan al nivel cotidiano. No afectan solo a fronteras o discursos, afectan a personas reales que viven, trabajan y votan en sociedades diversas. Afectan a vecinos, a compañeros, a familias mixtas que de repente pasan a ser el problema. Cuando Trump habla de culturas que no han construido nada de valor, no está debatiendo ideas, está asignando valor humano. Y cuando ese marco se acepta, la vida diaria cambia sin previo aviso. El acento se vuelve sospecha, el origen se vuelve expediente. La integración deja de ser un proceso y pasa a ser una prueba imposible de aprobar. Observa cómo funciona esto en la práctica. Si la pertenencia no se gana con leyes, entonces cumplir la ley ya no basta. Si la civilización se hereda, entonces siempre habrá alguien que nunca encaje del todo. Esa incertidumbre no se vive en Davos. Se vive en la calle, en el trabajo, en la escuela, y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Este tipo de discurso no necesita imponerse por la fuerza para ser efectivo. Basta con que se normalice. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que viene después no depende solo de Trump, sino del sistema que permite que estas ideas avancen sin fricción.
El punto clave no es la indignación, es el mecanismo. Esto funciona porque convierte el poder en algo moral. Trump no se presenta como alguien que excluye, sino como alguien que protege. No habla de dominación, habla de responsabilidad. Y ese giro es lo que lo hace eficaz. Cuando la exclusión se disfraza de deber, deja de verse como abuso y empieza a verse como liderazgo. El sistema lo permite porque premia la simplicidad. Hablar de civilización amenazada es más potente que explicar políticas complejas. Activa miedo, pertenencia y urgencia al mismo tiempo. Además, desplaza el debate. Ya no se discute si una medida es legal o justa, sino si es necesaria para sobrevivir. Y cuando el marco es supervivencia, casi todo se vuelve aceptable. Aquí está la parte inquietante. Este lenguaje prospera en espacios de élite, tanto como en audiencias masivas. En Davos no se gritó, se asintió, se toleró, porque presentado como análisis cultural, el mensaje parece sofisticado, incluso razonable, pero el efecto es el mismo. Normaliza una visión jerárquica del mundo donde unos pertenecen por derecho y otros por concesión. Y una vez que esa lógica se instala, no necesita órdenes directas. Empieza a guiar decisiones automáticamente. Ahora la pregunta ya no es por qué se dice esto, sino hacia dónde empuja cuando nadie lo detiene. Desde aquí, el movimiento hacia adelante ya está en marcha, aunque nadie lo anuncie oficialmente. Hay dos trayectorias posibles y ambas se están formando al mismo tiempo. En una, este discurso se queda en palabras, provoca titulares, incomodidad diplomática y luego se diluye entre otras crisis. En la otra, mucho más silenciosa, empieza a traducirse en decisiones acumulativas. Trump ya mostró cómo funcionaría. En Davos habló de aliados como dependientes. Dijo que Canadá y Europa existen gracias a la generosidad estadounidense. Presentó los desequilibrios comerciales como parasitismo. Y cuando habló de Groenlandia, insistió en que no usaría la fuerza mientras repetía que Estados Unidos terminaría quedándose con el territorio de una forma u otra. Reaseguro y amenaza en la misma frase. Aquí está el detalle que importa. Cuando dijo que las negativas serían recordadas, no estaba negociando, estaba estableciendo memoria. En ese marco, la soberanía deja de ser un derecho y pasa a ser algo condicional. Cooperas o pagas el precio después. No hoy, más adelante. Nada de esto explotó en Davos. No hubo invasiones ni sanciones inmediatas. Pero la sensación en la sala no fue calma. Fue suspensión, como si la siguiente jugada ya estuviera escrita, solo esperando el momento adecuado. Y es ahí donde la historia entra en su fase más peligrosa, porque cuando el poder empieza a verse como destino, la próxima decisión ya no necesita justificación. Al final, la imagen que quedó no fue un insulto ni una amenaza directa. Fue algo mucho más silencioso. Trump abandonando el escenario, mientras detrás de él permanecía la presencia discreta del asistente militar que porta los códigos nucleares. Un recordatorio físico de que estas ideas no flotan en el aire, están conectadas a poder real. Aquí está la idea que reordena todo. Cuando un líder ve el mundo como un campo de batalla civilizacional, cada desacuerdo se convierte en una amenaza existencial. Cada diferencia cultural se vuelve sospecha y cada límite legal empieza a parecer un obstáculo artificial. No hace falta anunciar catástrofes para que el rumbo cambie, basta con normalizar el marco. El discurso terminó sin explosiones. Algunos incluso sintieron alivio, pero el alivio no es estabilidad, es pausa. Porque la pregunta ya no es si estas ideas recuerdan al pasado, eso es evidente. La pregunta es cuánto espacio se les dará para moldear decisiones antes de que parezcan inevitables. Y aquí queda el bucle abierto. Si el poder se justifica como defensa de la civilización, ¿quién decide cuándo defender y a quién excluir? Si quieres entender lo que viene después y por qué esto no se detiene en Davos, sígueme. Este análisis apenas acaba de empezar.